Bienvenidos a la materia Geometría Descriptiva 2 del Departamento de Dibujo. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar proyección oblicua frontal, paralelismo entre rectas, entre planos, entre rectas y planos, algunos casos particulares. Si tenemos una recta R dada por un par de puntos 1 y 2 y un punto A externo a la recta R y queremos hallar una recta R' paralela a R por el punto A, el procedimiento a seguir es el siguiente. Por el punto A en referencia horizontal vamos a dibujar una recta paralela a R en referencia horizontal y esa va a ser nuestra R' horizontal, y por el punto A en el espacio vamos a dibujar una recta paralela a R en el espacio, la cual va a ser R' en el espacio. Horizontal es a horizontal y espacial es a espacial. El paralelismo se conserva, es una propiedad proyectiva de los sistemas cilíndricos. Luego, si por el punto B queremos dibujar una recta R segunda, tan sencillo como repetir el procedimiento que se hizo con A. No hay ningún cambio. Dense cuenta que para este caso estamos poniendo que A horizontal y B horizontal están coincidiendo, mientras que A y B son puntos de cota que es distinta y por lo tanto la proyección espacial de A y B no coinciden. Podemos ver la recta roja y la recta verde como también quedan paralelas a la recta R, pero la roja, que es R' y la verde, que es R segunda, pasan por A y por B en el espacio respectivamente. Si tenemos un plano pi dado por los puntos 1, 2 y 3 y un punto A, y queremos hallar el plano pi' paralelo a pi por el punto A, lo que debemos hacer es, para representar el plano pi', lo que hacemos primero es, por el punto A, dibujar una recta paralela a cualquier recta del plano pi. En este caso se utilizó una paralela a la traza frontal del plano pi. Cuando se dibuja esa recta se le halla un punto de traza. En este caso se halló el punto de traza horizontal de dicha recta paralela a la frontal. Y por ese punto de traza se dibujó una recta paralela a la traza horizontal del plano pi. Y esa fue la traza horizontal del plano pi'. Cuando esta recta corta con el eje X, donde hay un punto de traza frontal, se pasa una recta f de pi' paralela a la recta f de pi, es decir, una traza frontal de pi' paralela a la traza frontal del plano pi. Con ese par de rectas ya queda el plano dibujado. Si uno quiere puede dibujar también la traza lateral, mas no es necesario y aquí no se hace, ya que el corte de la frontal del plano pi' con el eje Z no ocurre dentro del área de dibujo y pasa algo semejante con el corte de la traza horizontal de pi', pero con el eje Y. Para un punto B podemos también hallar un plano pi segunda paralelo a pi. Ese plano, si el punto B tiene la misma referencia horizontal pero una cota distinta, lo que va a pasar es que las trazas se van a ver, pero para este caso, que el punto tiene la cota más baja, las trazas se ven más cerca del origen de coordenadas. Eso es un efecto visual que podemos ver. Entonces los planos pi, pi' y pi segunda, todos son paralelos entre sí y en todos se cumple que si un plano es paralelo a otro, las rectas de ese plano son paralelas a las rectas del plano al que es paralelo.
Si, por ejemplo, queremos dibujar un triángulo A'B'C' paralelo a un triángulo ABC y conocemos las coordenadas del punto A', basta con dibujar cada segmento del triángulo A'B'C' paralelo a su correspondiente lado del triángulo ABC. Por ejemplo, empezamos por A'C'. Dibujamos el segmento con la misma dirección, el mismo sentido y con el mismo tamaño aparente. Y para terminar de dibujar el triángulo A'B'C', dibujamos A'B' paralelo a AB y B'C' paralelo a DC. Aquí incluso para hallar el punto B bastaría con pasar las rectas paralelas y ver dónde se cortan y nos debería así conseguir el punto B de manera automática. Y solamente verificaríamos que esté bien ubicado con respecto a su línea de referencia. Al igual que nos pasó con el triángulo, si tenemos un cuadrado, por ejemplo el ABCD que se encuentra aquí en un plano frontal, podemos ver que el dibujo de ese cuadrado por un punto, por ejemplo el punto dado D', lo que hacemos es nuevamente repetir segmento a segmento los diferentes elementos. Por ejemplo, empezamos dibujando el segmento A'D', usando cada elemento del cuadrado paralelo entre sí, es decir, A'B' paralelo a B, B'C' paralelo a BC, C'D' paralelo a CD. Pero aquí, como en estos casos, sabemos que es un cuadrado, AD y BD y BC son paralelos entre sí, entonces tenemos un paralelismo que se repite lados opuestos a lados opuestos en cada una de las figuras, y esto permite dibujar mucho más rápido. En este caso, además, en particular, como la figura está en un plano frontal, esa figura se ve en verdadero tamaño. Acá se muestra un plano paralelo al eje Y, dado por sus trazas, y un punto 11, y por ese punto 11, cualquiera en el espacio, se desea dibujar un plano paralelo a ese plano Y. ¿Cómo procedemos? Dibujando una recta paralela a la del plano. Como en este caso es paralelo al eje Y, podemos dibujar por el punto 11 una recta paralela al eje Y y hallarle a esa recta un punto de traza frontal. Por ese punto de traza frontal, que por ejemplo estamos llamando 12, podemos dibujar la traza frontal del plano, llamado en este caso lambda, paralela a el plano lambda original, es decir, tenemos una frontal de un lambda prima por el punto 12 y una frontal del plano lambda en otro sitio que son paralelas entre sí. Y aunque ya al tener dibujado la recta paralela Y que pasa por 11 y la frontal del plano lambda prima que pasa por 12, tenemos ya representado el plano. Como en este caso la traza horizontal del plano lambda prima se puede ubicar con relativa facilidad, esta también se dibuja, es decir, vemos donde la frontal de lambda prima corta el eje X y por allá vamos a dibujar la horizontal del plano lambda prima. En el último ejemplo, podemos ver cómo queremos dibujar un plano paralelo a un plano que es paralelo a Z por un punto Q. Este caso es muy sencillo de dibujar. Por la referencia horizontal del punto Q, basta con dibujar una recta horizontal paralela a la horizontal del plano. En este caso, la horizontal del plano nu' es paralela a la horizontal del plano nu. Sí podemos ubicar los puntos de corte de traza frontal
y de traza lateral. A partir de esta traza horizontal podemos dibujar las paralelas al eje Z. En este caso, el único que se puede ubicar dentro del área de dibujo es el punto de traza lateral. Por lo tanto, la lateral de nu' se dibuja por ese punto paralela al eje Z y ya se tiene representado completamente el plano por un par de trazas, a pesar de que ya por el punto Q podríamos decir que se encuentra también una recta paralela a Z. El paralelismo es una de las cosas más sencillas de representar en el sistema de proyección oblicuo frontal. De hecho, ya lo veníamos utilizando de manera reiterada sin decirlo o sin haberlo explicado detenidamente. Es importante recordar que todos los sistemas que utilizamos en geometría descriptiva 1 y geometría descriptiva 2, es decir, doble proyección ortogonal, proyección oblicua frontal, proyección axonométrica y proyección acotada, por ser sistemas cilíndricos, el paralelismo es una propiedad proyectiva, es decir, el paralelismo se conserva en proyección, al contrario de lo que ocurre con los sistemas de proyección cónico, donde no es así, ya que un par de rectas paralelas a un sistema cónico se cortan en algún punto del dibujo. Sin embargo, esos esquemas no los vamos a trabajar acá. Nosotros, repito, vamos a trabajar únicamente con sistemas de proyección cilíndricos y es una propiedad proyectiva, es decir, el paralelismo se conserva en proyección, en este caso de proyección oblicua frontal, al igual que en proyección axonométrica, el paralelismo se ve referencia a referencia, proyección a proyección. Cabe acotar además que si viésemos las referencias frontales entre sí o verticales, ellas se verían paralelas y las referencias laterales también se verían paralelas entre sí. Sin embargo, las únicas referencias de uso obligatorio son las horizontales, además de utilizar la proyección espacial de la recta. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero verlos en un próximo video.